Estas medidas y de esta presión que ejerce el Poder Ejecutivo a través de sus representantes sobre el Parlamento para resolver algo que no tiene antecedentes en la historia legislativa de la República Argentina, 300 leyes para ser tratadas en solo 3 comisiones y en tan poco tiempo. El gobierno, el Poder Ejecutivo, quiere sesionar muy rápidamente. Se hablaba del sábado, ahora hablan del martes, incluso para anticiparse a la movilización que van a realizar las 3 centrales de trabajadores de la Argentina, acompañados por otros sectores sociales. ¿No hay ahí, en esta búsqueda, en esta premura, algo que debe ser observado por los representantes del pueblo? Bueno, creo que es un gobierno que desde que asumió Milei, que nos dio la espalda y habló de espaldas al Congreso, que sacó un DNU y ahora quiere en extraordinarias 4 semanas cambiar 600 leyes, demuestra un atropello institucional y que obviamente está usando todas las herramientas que tiene para hacerlo. Llamó a extraordinarias hasta el 31 de enero, es decir, que ni nos llamó en febrero. Ahí un sector del radicalismo, leí ayer, pidió que se extendiera hasta febrero las extraordinarias. Me parece bien, no necesitamos que nadie nos apure. Creo que tenemos que discutir con tranquilidad y con el tiempo que necesitamos todas las leyes. Obviamente creo que Milei ha demostrado en este tiempo que no quiere, no solo lo ha demostrado, lo ha dicho Ernesto, no le interesan las instituciones, nos ha llamado coimeros, casta, a los socialistas en sus diversas vertientes, porque obviamente él le dice socialista a todo lo que se opone a él, desde excremento humano hasta en Davos, a los millonarios del mundo, negando todas las corrientes y tradiciones políticas, uniendo todo en un mismo círculo, llamándole socialista a todo lo que se oponga a él. Hay una decisión hegemónica de parte de Milei de venir a cambiar no solo las leyes, la cultura, la solidaridad, la humanidad que necesita una sociedad para vivir en comunidad. Esto del libre mercado que nos plantea es claramente eso, todo se vende y todo se compra. Obviamente que estamos en una posición antagónica de lo que él está diciendo. Esto no quiere decir que no seamos críticos al rol que ha cumplido el Estado, y también de las fallas que ha tenido la democracia, que no ha podido resolver muchos de los temas. Hace 10 años que nuestro país no crece, la pobreza es cada vez mayor, y la verdad que me encantaría que Milei, que está hablando de investigar los recursos de los legisladores, me encantaría que lo hiciera. Me pongo a disposición. Fui diputada nacional, intendente 8 años, creo en la política como una vocación transformadora, y la verdad que vivo del sueldo que tengo, no tengo otra cosa, ¿verdad? De los que están ahí de La Libertad Avanza, que tengan empresas que lo puedan sustentar, o si se van al otro día, empresas que lo puedan contratar, tendrán estudios jurídicos en los que sean propietarios o puedan trabajar, tendrán recursos económicos extraordinarios donde les importa poco lo que pasa en el Congreso. En nuestro caso, digo, los socialistas siempre hemos tenido una conducta de austeridad, de responsabilidad, de seriedad, y no tenemos ningún problema en ser investigados cada uno de nosotros. La verdad que creo que apura ante una realidad dramática de la sociedad y ante una realidad dramática de las provincias. Eso también hay que decirlo. Las provincias están viviendo un ahogo económico, entonces Milei aprovecha esa situación terrible de la sociedad y de las provincias para intentar llevar a los diputados en forma rápida, urgente, a aprobar esta ley ómnibus, y la verdad que no va a encontrar en nosotras las socialistas actores para acompañar esta locura a la que nos quiere llevar. Es verdad que veníamos de una situación muy complicada, con altos niveles de inflación, con desaciertos, con errores cometidos por el gobierno anterior, que no cumplió,
cumplió parcialmente el contrato electoral, pero lo que me pregunto, Mónica, es si esta crisis, desde el punto de vista económico y social, en la que el país entró a partir del 10 de diciembre, no es una situación complicada por las decisiones políticas tomadas por el gobierno, porque incluso el propio presidente habló de un estallido, de la necesidad de un estallido, de que vamos en una estanflación y que bueno, hay que aguantarse 15 años, 30 años. Cuando se habla de la crisis, no se contempla que esta aceleración brutal es el resultado de decisiones políticas tomadas ahora en el último mes. Mira, Ernesto, yo creo que nosotros teníamos una realidad en crisis. Es como si tuviéramos paciente, vengo de la salud, que estaba grave. Y lo que hizo Milei fue cortarle el suero y los medicamentos. Por lo tanto, a ese paciente que estaba grave y que venía grave, hace 10 años que nos crecemos, tenemos pobreza, inflación, falta de respuestas a muchas de las necesidades básicas de la gente, aparece un gobierno que dice que viene a hacer lo único que se podía hacer, cosa que por supuesto no coincido, había que actuar, el paciente estaba grave, había que generar respuestas adecuadas ante esa situación. Lo que hace Milei, vuelvo a decir, es cortarle el suelo y los medicamentos, es ir hacia un ajuste justamente a los sectores medios, a los trabajadores, trabajadoras, a los jubilados, a las pequeñas y medianas empresas y regalársela a los sectores más concentrados a partir de la decisión del DNU y de la mega ley, que a ese paciente grave lo pone prácticamente en terapia intensiva. Yo creo que la crisis la teníamos, que por algo la gente votó un cambio porque comprendía y entendía que había un proceso agotado y que la deuda del gobierno de Macri, por supuesto, también profundizó esa gravedad y esa crisis que teníamos, o en gran medida fue uno de los mayores hechos que produjeron esa gravedad. Entonces, ante esa gravedad, la sociedad ha planteado un cambio, también creo que desde la política con dolor, porque a mí me hubiera gustado representar ese cambio, un cambio diferente, un cambio más humano, más social, con más equidad, que por supuesto cambiar el Estado, Ernesto, porque yo no voy a defender un Estado burocrático, ineficiente, lejano de la sociedad. Yo quiero un Estado eficiente, cercano, que dé respuesta. Entonces, obviamente que creo en el rol del Estado, pero también creo en un Estado mucho más social, mucho más cercano. Ante esa realidad, obviamente, Milei, admirador de Margaret Thatcher, que tenía un dicho parecido, esto es lo único que se puede hacer, ha hecho un ajuste brutal en todos los sectores del país. Y se quiere llevar puesto al Congreso, porque yo estoy convencida, y por eso quiero defenderlo, que el Congreso, con todas sus deficiencias y con todas sus dificultades, tiene que ser un espacio también de resistencia y de planteo diferente ante esta realidad que nos está planteando la Libertad Avanza. Así que hay que asumir la crisis que teníamos. Vino Milei a agudizar, a profundizar, a generar mayor crisis, y obviamente hay un desafío, me parece, de toda la política. Digo toda la política porque también quiero decir que la política está fragmentada, con dificultad para dialogar, con confrontaciones estériles que no nos permiten buscar puntos en común. Hay un desafío de la política en tratar de buscar para seguir otro tratamiento para el paciente, porque si no, la verdad que creo que el paciente se nos va a morir. Y el paciente somos nosotros, nosotras, cada uno de los argentinos que viven, trabajan y luchan en este país. Obviamente es nuestra tierra, es nuestra naturaleza, es lo que hemos sabido construir con errores y aciertos, y es lo que también seguramente tendremos que cambiar para mejorar la calidad de vida de todos, de toda nuestra gente. Ante las características tan particulares que presenta este gobierno, ¿no lo consideran ustedes un riesgo mayor que en otras ocasiones darles esas facultades al Poder Ejecutivo, que por otra parte van a ser producto de reglamentaciones que, como seguramente sabés por tu condición de diputada nacional, pueden cambiar bastante incluso esas propias delegaciones que le den? Bueno, habrá que ver si podemos escribir algo muy acotado
y que defina qué delegaciones se le podría plantear. Habrá que ver si logramos buscar alguna... Si uno declara emergencia, tiene que aceptar que algo delega, si no, no podríamos declarar emergencia. La emergencia es fundamentalmente económica, fiscal y social. Todo lo demás creo que no tiene ningún sentido. Si uno delega algunas acciones, tienen que ser muy acotadas. No delegaría como le delegaron a Alberto Fernández, por ejemplo, suspender 180 días la movilidad jubilatoria. Obviamente que no se lo delegaría. No le delegaría negociar la deuda externa si no pusiera que garantice mejores condiciones para nuestro país y con claras definiciones de a qué considero condiciones. Hay que ver, Ernesto, si logramos entender que decir todo que no, que yo lo respeto, que es la posición de Unión por la Patria, lo respeto porque comprendo que es una de las posibilidades políticas y nadie niega que podamos terminar ahí, que buscar alguna herramienta muy limitada puede servir para fortalecer el Congreso, si así fuera, no en una negación de un resultado electoral que ha sido adverso, sino en un fortalecimiento del rol del Congreso para encaminar los procesos de debate futuro. Veremos, Ernesto. Yo, por supuesto, que no lo hago desde la perspectiva de mi coincidencia con el presidente de turno. Lo hago desde mi convicción democrática de aceptar que hay un presidente que ha ganado las elecciones y que el Congreso debe, aceptando esa regla de juego, buscar con muchos límites aquellas acciones que pueda aportar a respetar esa decisión popular y a generar herramientas de funcionamiento del Congreso Nacional hacia adelante. La CGT, más las otras dos centrales obreras, más otros movimientos sociales, etcétera, van a realizar el próximo 24, con el propósito, obviamente, de despertar la atención de los legisladores. ¿Estás de acuerdo con eso? Yo soy muy respetuosa y creo que tiene muchos de los derechos y de las luchas de los derechos que tenemos han sido a partir de las luchas que hemos dado. La CGT tiene toda la libertad y me parece entendible salir a las calles con un DNU que fundamentalmente impide la posibilidad de protesta y una ley ómnibus que genera hasta un sistema penal para impedir que las personas puedan reclamar o expresarse en el espacio público. Están en todo su derecho de hacerlo. Me parece que es una manifestación que aporta desde la mirada de la CGT, de las entidades que los nuclea, la visión del movimiento obrero organizado, de la CTA. Yo he estado reunido con ambos. Por supuesto que entiendo y comprendo la situación. En mi caso, voy a intentar dar esa lucha en el Parlamento para que no nos lleve puesto un gobierno que viene a negar nuestros derechos y que obviamente viene a cerrar el Parlamento. Yo fui muy crítica con el gobierno anterior, Ernesto, que nos tuvo todo el año pasado discutiendo un juicio a la Corte, que tampoco tenía ninguna viabilidad de darse en el Congreso, no porque defienda a la Corte ni crea que no hay motivos para cuestionarla, sino porque creo que hoy el país no puede darse el lujo de no hacer funcionar sus tres poderes. Y en nuestro caso, y hoy vamos a necesitar a la justicia, espero que esté a la altura de la circunstancia, porque están actuando respecto al DNU, y obviamente espero que nosotros, el Congreso, estemos a la altura de la circunstancia y podamos también cuanto antes tratar el DNU. Hemos elevado una nota para que cuanto antes se forme la bicameral. El socialismo siempre estuvo en contra de los DNU, lamentamos que lo hayan usado tantos presidentes, estuvimos en contra de la reglamentación que se hizo en el 2006, que permite casi que con que una sola Cámara no lo trate, sea ley, y obvio vamos a estar también y queremos que el Congreso funcione para rechazar este DNU. Así que todo es válido en una realidad donde se están expresando distintos sectores contra estas medidas de ley que hace un mes asumió, creo que hay que recordarlo,
y que obviamente también respetuosamente ganó las elecciones no hace tanto tiempo. Así que es un momento difícil, complejo, que requiere madurez política de parte de todos nosotros, diálogo con todos los sectores y obviamente también intentar modificar el rumbo de estas leyes que nos están llegando para poder por lo menos lograr que este ajuste a la casta que viene a hacer a los trabajadores, a los jubilados y a las pequeñas y medianas empresas no siga profundizándose. Bueno, ahora sí, Mónica, reitero en nombre de Patria Grande y en el mío, por supuesto, un profundo agradecimiento por tu generosidad. Por favor, un gusto, Ernesto. Hasta luego. Hasta siempre.